Vamos a ver cómo podemos determinar experimentalmente las magnitudes termodinámicas de una pila. Concretamente, nos vamos a centrar en determinar la variación de energía libre, de entropía y de entalpía de la reacción de una pila. Y para ello hemos elegido la pila Clark. La pila Clark tiene una importancia histórica porque fue una de las primeras pilas que se propusieron como célula patrón, como célula de referencia. Esto fue a finales del siglo XIX. Las células patrón deben cumplir principalmente tres aspectos. Uno, tener un potencial muy estable, que tenga una muy baja dependencia con la temperatura de la célula, y además, un tercer punto es que sea reproducible, es decir, que si esta célula se monta en distintos laboratorios, pues todos obtengan el mismo valor, si se monta exactamente igual. Estas células tuvieron mucha importancia en su día pues para estandarizar el voltio y también para hacer medidas en laboratorios con respecto a la célula patrón. Antes de la electrónica, pues había que utilizar células patrón para poder medir el potencial de otras células con precisión. Y podemos ver que esta célula consta de dos electrodos. Un electrodo que es un electrodo de zinc, como vemos, tiene una lámina de zinc sumergida en la disolución de electrolito. El electrolito es sulfato de zinc, una disolución saturada. Podemos ver en el fondo de esta célula, en la rama izquierda, veis que la célula es una célula en forma de H, que tiene un tubo de conexión entre los dos compartimentos, de manera que están comunicados, y la barra que hay abajo pues es una barra simplemente para darle consistencia a la célula y no se rompa. Pues bien, ese electrolito está en los dos compartimentos. En el compartimento del ánodo, como vemos, tenemos zinc, y en el compartimento del cátodo, en el fondo, vemos algo brillante que es mercurio líquido, que encima tiene una pasta hecha entre mercurio y sulfato mercurioso, que es un producto bastante insoluble de mercurio, el sulfato mercurioso o sulfato de mercurio 1. Y como vemos, como el mercurio es un líquido, pues claro, para unirlo al medidor necesitamos tener una conexión, y la mejor conexión es un hilo de platino que está introducido en el mercurio, como se ve. También tenemos introducido dentro de la disolución de electrolito, que hemos dicho que es una disolución saturada del sulfato de zinc, pues tenemos introducido un termómetro para medir con más exactitud la temperatura, porque tenemos la célula, como veis, introducida en un baño, y vamos de esta manera a controlar la temperatura a la que medimos el potencial. Una de las características de una célula patrón, como hemos dicho, es que tenga una baja dependencia con la temperatura. Concretamente esta no la tiene muy baja. Si se construye de la manera original, tiene una dependencia en torno a 1,15 milivoltios por grado. En realidad la construcción que hacemos aquí no es la construcción exacta, entre otras cosas porque la célula original utilizaba no una lámina de zinc, sino una amalgama de zinc, es decir, zinc en mercurio. Los dos electrodos eran de mercurio, el de la izquierda ya es mercurio para formar la amalgama, zinc, en realidad es un electrodo de zinc amalgamado en mercurio, y llevaba las conexiones por abajo con un hilo platino para que pudieran cerrarse la célula. Esto no es así. Esta célula tampoco tuvo mucho recorrido comercial, puesto que la que realmente se comercializó fue una célula derivada de esta, en la que se sustituía el zinc por el cadmio, puesto que daba una dependencia con la temperatura muchísimo más baja, de 3 órdenes de magnitud menor, del orden de microvoltios en lugar de milivoltios por grado. Estas células se fabricaban en disoluciones de electrolitos saturadas y también en disoluciones de electrolitos no saturadas. Incluso se fabricaban también adicionándole una cantidad de ácido sulfúrico para variar su potencial. En realidad, las células patrón, cuando se hacían saturadas, tenían una durabilidad de décadas. De hecho, hay alguna célula todavía en el Instituto de Estandarización Americano, en el NIST, que tiene 7 o 8 décadas y está dando un potencial muy, muy fiable. Es decir, que nosotros podemos guardar la célula después de hacer el experimento y podemos utilizarla otro año para hacer de nuevo la práctica. En realidad estas células ya no se utilizan en la actualidad por múltiples motivos. Por un lado, porque
las células patrón han sido sustituidas por patrones de estado sólido semiconductores de superconductividad que dan una precisión muchísimo mayor y con muchísima fiabilidad y reproducibilidad. Y por otro lado, porque el mercurio, como sabéis, es muy tóxico y el mercurio pues prácticamente se ha dejado de fabricar todas las células de mercurio. La empresa que fabricaba las células Weston como célula patrón también cerró, dejó esa línea de producción y ya ha sido sustituido. Y también a nivel de laboratorio de alumnos o laboratorio de investigación básico, pues al surgir la electrónica, pues ya no necesitamos una célula patrón para medir el potencial de otras pilas en oposición, que es como se hacía para que la corriente que circulara fuera mínima y no se desviara el potencial del valor de equilibrio, sino que podemos utilizar un multímetro digital, como vamos a hacer aquí, que es un aparato de alta impedancia que consigue medir con corrientes despreciables, muy pequeñas, con lo cual el potencial no se desvía apenas del valor de equilibrio, si es lo que pretendemos medir. Para determinar las magnitudes termodinámicas de una pila, concretamente la variación de entropía, de energía libre y de entalpía, necesitamos determinar el potencial de la pila, la fuerza electromotriz, a la temperatura que queramos dar esa magnitud, la variación de energía libre. Simplemente determinando la fuerza electromotriz ya podemos obtener la variación de energía libre teniendo en cuenta que es menos NF por el potencial. Sin embargo, si lo que queremos determinar es la variación de entropía, necesitamos conocer la variación del potencial de la pila con la temperatura, es decir, el coeficiente de temperatura de esa célula. Y para eso necesitamos termostatizar la pila y variar con el termostato la temperatura del baño para ir obteniendo valores de la fuerza electromotriz a distintas temperaturas. Esto es lo que hacemos aquí. Hemos introducido la célula Clark previamente montada aquí en el laboratorio en un baño de metacrilato, como veis, un baño bajito para que cubra la mayor parte de la célula, pero no tengamos problemas para introducirla. Le hemos introducido el termómetro para medir la temperatura, concretamente ahora está a la temperatura del laboratorio, que es 19 grados, y mediante esta resistencia podemos calentar el baño y podemos ajustar la temperatura mediante este termómetro que hay aquí, que permite cortar cuando se alcanza la temperatura seleccionada. Podemos ir moviendo, aquí arriba tiene una ruedecilla que permite ir subiendo la temperatura o bajándola, y en el baño pues vemos aquí que hay una luz que indica que está encendido el termostato y otra luz roja que cuando está apagado pues indudablemente pues no calienta. Ahora vemos que calienta, y si la bajamos vemos que no calienta, es decir, ahora mismo estaría a la temperatura del baño, que vemos que tiene una piececita metálica que indica la temperatura seleccionada, que justo coincide esa piececita metálica, la parte de arriba, con la temperatura que hemos que tenemos en el termómetro dentro de la disolución de electrolito, que es 19 grados aproximadamente. Por tanto, si yo ahora subo 6 grados y dejo que se estabilice la temperatura del baño con la temperatura del termómetro, dejo unos minutos ahí hasta que se alcanza una estabilización, pues puedo determinar la fuerza electromotriz a otra temperatura. En primer lugar, para medir la fuerza electromotriz, hemos conectado a un multímetro, hemos conectado los dos electrodos, hemos conectado el que creemos que es el ánodo, el electrodo de zinc, lo hemos conectado al COM del multímetro, que es el potencial más bajo, y el que creemos que es el cátodo, que es el electrodo de mercurio, sulfato mercurioso, pues con el cable rojo lo hemos conectado al borne rojo, el borne más alto, donde pone medida del potencial. Lo que hace el aparato internamente es hacer la diferencia entre el valor rojo y el valor del polo negro, es decir, lo mide con respecto al común, al polo negro, y si nosotros nos hemos equivocado, que resulta que el potencial más alto no es el que hemos elegido como rojo, ese no es el cátodo, sino que fuera el otro electrodo, pues la medida sería un valor negativo. Vamos a seleccionar voltaje en corriente continua en el medidor y elegimos la escala. 200 milivoltios es muy poco para una célula química, nos vamos a la escala de 2 voltios o 2000 milivoltios, donde la mayoría de las células químicas pues van a tener su potencial.
Concretamente vemos que a esta temperatura la célula que tenemos montada pues mide 1,434-35 milivoltios. Es un valor que no es exactamente el de la célula Clark patrón, puesto que no está montada de la misma manera, pero que está bastante próximo al valor que se estandarizó para esta célula, que para 15 grados concretamente coincidía prácticamente con este valor, que era 1,434 o 33, cambió la estandarización en un momento, voltios para 15 grados, aunque estamos unos 4 grados por encima de ese valor. Bueno, pues el procedimiento a seguir es simplemente ese, vamos subiendo la temperatura, mejor 6 grados, entre 5 y 6 grados es suficiente, y dejamos unos minutos que se estabilice el termómetro y el multímetro, tomamos ese valor, volvemos a subir otros 6 grados y volvemos a tomar el valor así hasta tener 6-7 medidas. Con esas 6-7 medidas podemos representar el potencial frente a la temperatura y obtener el coeficiente de temperatura para la reacción de la pila, y a partir de ahí ya podremos obtener ya no solo la variación de energía libre, sino también la variación de entropía, y de la relación que hay entre las tres magnitudes, pues la variación de entalpía.